El Titanic, un nombre que evoca grandeza, lujo y, por supuesto, tragedia. Sí, un evento que ha generado innumerables investigaciones y teorías a lo largo de los años. Claro, su hundimiento en 1912 conmocionó al mundo. Y hasta el día de hoy continúa fascinándonos. Exacto. Hoy nos adentramos en un aspecto intrigante de este caso. Uno que nos lleva más allá de las explicaciones convencionales. Tenemos archivos desclasificados de la CIA, testimonios, De un exagente de inteligencia y del Servicio de Inteligencia del Vaticano. incluso evidencias de recientes expediciones submarinas. Lo que llama la atención en estos documentos. Es la mención de una presencia inusual a bordo del Titanic, Una entidad que podría arrojar luz sobre ciertos eventos inexplicables. que rodearon la tragedia. Me refiero a la figura de Nosferatu. Una entidad, un ser ancestral con características que lo asemejan a las leyendas vampíricas. Es importante aclarar, no estamos hablando de vampiros en el sentido folclórico tradicional. Entiendo. Los informes sugieren que el Nosferatu es una criatura mucho más antigua, Mucho más poderoso. con una longevidad que se extiende por siglos. Incluso se habla de 900 años en este caso. Así es. Y según los documentos, esta criatura poseía una fuerza descomunal. Pero también vulnerabilidades muy específicas, Se menciona una reliquia personal, una espada. de la cual no podía alejarse demasiado. ¿Qué sabemos de este objeto? La información sobre la espada es limitada. Ya veo. Sin embargo, los reportes indican que podría tratarse de un objeto de gran antigüedad. Ligado al origen mismo del Nosferatu. Posiblemente quizás la causa de su transformación. Fabián, ¿qué hacía un ser como este en el Titanic? Y aún más intrigante. ¿Qué hacía un sacerdote del Vaticano a bordo? Según los archivos, el Vaticano tenía un servicio de inteligencia Un servicio de inteligencia. especializado en amenazas de naturaleza sobrenatural. Interesante. El padre Thomas Balles, un experto en estos asuntos, Ajá. fue asignado al Titanic con una misión específica: rastrear a un nuevo vampiro. Un vampiro. El violinista del barco, George Alexander Krenz. Un vampiro violinista. Esto sí que es sorprendente. ¿Cómo se convirtió Krenz en un ser así? Los informes detallan la muerte de Krenz 21 días antes de la partida del Titanic. Antes de la partida. Lo encontraron con marcas de mordidas Mordidas. y completamente drenado de sangre. Increíble. Curiosamente, la autopsia original menciona la posibilidad de un ataque vampírico. ¿En la autopsia original? Incluso se hace referencia a la novela Drácula de Bram Stoker. Claro, que era muy popular en ese entonces. Exactamente. ¿Y había alguna conexión entre Stoker y el caso? Lo que sabemos es que Stoker vivía cerca de la morgue, Cerca de morgue. donde se realizó la autopsia. Ya veo. Aunque esto podría ser una coincidencia, Sí. agrega un elemento intrigante a la narrativa. Volviendo al padre Viles, ¿cómo fue su encuentro con Krenz? Imagino que la noche del hundimiento, La situación debió ser bastante tensa. sin duda. Los relatos describen un encuentro aterrador. Aterrador. Viles confrontó a Krenz en su camarote. Pero se encontró con algo aún más perturbador. El Nosferatu. El Nosferatu, quien mantenía cautiva a una niña Una niña. que había desaparecido del barco. ¿Era Nosferatu responsable de la transformación de Krenz? Los informes no son concluyentes al respecto, Ya veo. pero sugieren que el Nosferatu era una entidad de gran poder. Capaz de influir en otros seres. Exacto. ¿Qué sucedió durante ese encuentro? Con el barco hundiéndose a su alrededor. La escena debió ser dramática. Sin duda. Las descripciones son escalofriantes. Escalofriantes. Se habla de una conversación entre Viles y el Nosferatu, Una conversación. donde este último se mostraba indiferente al sufrimiento humano Indiferente. e incluso se burlaba de la fe de Viles, Es decir, el Nosferatu no solo era una criatura poderosa sino también consciente de la tragedia. que se desarrollaba a su alrededor. Exactamente, Ah. increíble. Incluso llegó a afirmar no ser el verdadero monstruo en esa situación. No ser el verdadero monstruo. Una declaración que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal. Y sus diferentes manifestaciones. Así es. ¿Y qué pasó con Viles y el Nosferatu después de esa conversación? Viles murió heroicamente, ¿Murió? ayudando a otros pasajeros a escapar, ¿Qué variante? mientras que el Nosferatu se dirigía a la bodega de carga, ¿A la bodega de carga? en busca de su reliquia, la espada. Que le permitiría alejarse del barco. Exacto, Krenz, debilitado pero aún vivo, Debilitado saltó por la borda por la borda. y reapareció meses después, solo para ser capturado por la iglesia, Una historia realmente sorprendente. Y aquí es donde entra la CIA. décadas después del hundimiento. ¿Qué los llevó a involucrarse en un caso aparentemente resuelto? El descubrimiento de los restos del Titanic en 1985 cambió todo. El descubrimiento de los restos. Fotografías submarinas revelaron algo increíble.
La presencia del Nosferatu, La presencia de Nosferatu, aún atrapado dentro del barco, atrapado. incapaz de escapar sin su espada. Entonces esta criatura ha permanecido en el fondo del océano durante todos estos años. ¿Y la CIA qué papel juega en esto? ¿Por qué se interesarían en un ser como el Nosferatu? Al parecer, la CIA ha estado monitoreando al Nosferatu Monitoreando y financiando expediciones para localizar su espada. para localizar la espada. Su objetivo es ofrecerle al Nosferatu su libertad, Libertad. a cambio de sus servicios. Un pacto con una criatura tan antigua y poderosa. Es una situación compleja. ¿Qué implicaciones podría tener esto? Esa es la pregunta que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Analizaremos las posibles motivaciones de la CIA Los riesgos de liberar al Nosferatu. y las consecuencias que esto podría tener para el mundo. Exacto. Retomemos nuestro análisis del Nosferatu del Titanic para comprender la magnitud de la situación. Es crucial profundizar en la naturaleza de esta criatura, Tienes razón. Hemos establecido que el Nosferatu es un ser ancestral con una longevidad excepcional. y habilidades que desafían nuestra comprensión. Así es. Pero, ¿qué lo distingue de los vampiros que conocemos a través de la literatura y el cine? La diferencia es abismal. Si bien la figura del vampiro ha capturado la imaginación popular durante siglos, Cierto. el Nosferatu, según los informes, pertenece a una categoría completamente distinta. Entiendo. Su antigüedad, que se estima en 900 años, ¿Y 900 años? lo coloca en un nivel de poder y conocimiento inimaginable. 900 años. Eso significa que este ser fue testigo de eventos históricos cruciales. La caída de imperios, El surgimiento de nuevas civilizaciones. tres grandes epidemias. ¿Qué tipo de conocimiento podría haber acumulado a lo largo de tantos siglos? Esa es una pregunta inquietante. Los documentos mencionan que los Nosferatus, a medida que envejecen, incrementan su poder. Incrementan su poder. No solo su fuerza física, sino también su capacidad de influir en la mente, Influir en la mente. de manipular a otros seres. Increíble. Si esto es cierto, el Nosferatu del Titanic podría poseer un conocimiento Y una capacidad de control. que escapan a nuestra comprensión. Es una idea escalofriante. Y si a esto le sumamos la vulnerabilidad que mencionamos antes. La dependencia de una reliquia. En este caso, una espada. Exacto. La situación se vuelve aún más compleja. ¿Qué sabemos del origen de esta espada? ¿Por qué es tan importante para el Nosferatu? Claro, Los detalles sobre la espada son escasos. ya veo. Se especula que podría ser un objeto tan antiguo como el propio Nosferatu. Tan antiguo como el Nosferatu. Quizás la causa de su transformación Interesante. o un símbolo de su pasado. Un símbolo. Una especie de ancla que lo ata a su existencia. Un símbolo de su pasado. Me pregunto qué clase de eventos podrían haber marcado la existencia. De un ser que ha vivido durante 9 siglos. Claro, ¿hay alguna información sobre la historia del Nosferatu antes del Titanic? Los archivos contienen fragmentos de información sobre su pasado. Fragmentos. Se menciona que ha viajado por el mundo, que ha sido testigo de guerras y revoluciones, Guerras y revoluciones. que ha estado en contacto con diferentes culturas. Increíble. Pero los detalles son vagos. ¿Vagos? Como si el Nosferatu se hubiera esforzado por borrar las huellas de su existencia. Quizás por eso eligió el Titanic, un barco de lujo que se dirigía a un nuevo mundo. Una oportunidad para empezar de cero. Para desaparecer en la multitud. Exacto. ¿Crees que su presencia en el Titanic fue intencional o una simple coincidencia? Es difícil determinar con certeza las motivaciones de un ser tan antiguo. Y enigmático. Podría haber estado buscando algo en el barco, ¿Buscando algo? algún objeto de poder. Ya veo. O quizás simplemente buscaba un pasaje a un nuevo destino, Es posible. pero su indiferencia ante la tragedia, Su falta de empatía. por el sufrimiento humano, Cierto. sugiere que sus objetivos eran ajenos al bienestar de los demás pasajeros. Eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué buscaba la CIA al intentar liberar a una criatura tan poderosa? ¿Qué tipo de servicios podrían esperar de un ser como el Nosferatu? Es una pregunta intrigante. Esa es la pregunta que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestra inmersión. Analizaremos las motivaciones de la CIA Los riesgos de liberar al Nosferatu. y las posibles consecuencias para el mundo. Sí, hemos explorado la historia del Nosferatu, su presencia en el Titanic y esa sorprendente revelación. De que ha estado atrapado en los restos del barco. Durante más de un siglo. Exacto. Ahora la pregunta que nos inquieta es, ¿Por qué la CIA querría liberarlo? Claro, la implicación de la CIA en este caso es quizás el aspecto más desconcertante de todo el misterio. Los archivos desclasificados sugieren que la agencia ha estado monitoreando al Nosferatu Monitoreando durante décadas, incluso financiando expediciones para encontrar su espada. esa reliquia que lo mantiene prisionero. En el fondo del océano,
¿Qué podrían ganar liberando a una criatura con tanto poder? Es una pregunta compleja. Es posible que crean que pueden controlarlo. Es difícil comprender las motivaciones de la CIA en este caso. Ya veo. Algunos analistas especulan que la agencia busca utilizar a Nosferatu como un arma, Un arma un agente con habilidades sobrenaturales. Que podría infiltrarse en lugares inaccesibles. Obtener información. O incluso eliminar objetivos específicos. Esa idea es ciertamente aterradora. Imaginemos una criatura con la fuerza, La longevidad. la capacidad de manipulación del Nosferatu. Actuando bajo las órdenes de una agencia de inteligencia. Las implicaciones éticas son abrumadoras. Sin duda, la historia nos ha demostrado que los pactos con entidades poderosas, Suelen tener consecuencias imprevistas, controlar a un ser como el Nosferatu con siglos de experiencia. y una inteligencia posiblemente superior a la nuestra, Sería una tarea casi imposible. es como si estuvieran jugando con fuego. Y la pregunta clave es, ¿Qué garantía tienen de que el Nosferatu cumplirá con su parte del trato? una vez que tenga su espada, ¿qué le impediría simplemente desaparecer? ¿O volverse contra ellos? Exactamente, no podemos predecir las acciones de una criatura tan antigua. Y enigmática. Lo único que podemos afirmar con certeza, Es que la liberación del Nosferatu tendría un impacto significativo en el mundo. para bien o para mal. Hemos llegado al final de nuestra inversión en el misterio del Nosferatu del Titán, Un caso que nos confronta con la posibilidad de que existan fuerzas ocultas. que operan en las sombras. Fuerzas que podrían tener un impacto decisivo en nuestro futuro. El caso del Nosferatu nos recuerda que hay misterios que aún no hemos resuelto. Y que la búsqueda de la verdad puede llevarnos a lugares inesperados, A veces inquietantes. pero siempre fascinantes. ¿Qué sucederá si el Nosferatu es liberado? ¿Qué consecuencias tendrá para la humanidad? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, nos despedimos invitándolos a reflexionar sobre lo que hemos discutido hoy. La historia del Nosferatu del Titanic es un recordatorio de que el mundo es un lugar mucho más complejo Y misterioso. de lo que imaginamos.